Buenos días, bienvenidos. Buenos Día. días a todos, bienvenidos. Hola, buen día. ¿Qué tal? Días. Buenos días. Buen día. Gracias a los puntuales. Vamos a estar por un minuto dando sala a los que van llegando. Y ya comenzamos. Estamos grabando la charla para después poder compartir el link. Bárbaro. A ver. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Por favor, tengan el micrófono silenciado porque vamos a hacer varios hoy en sala. Ya 133. Y comenzamos en un instante. Muchas gracias a los que van saludando en el chat. Ese va a ser nuestro medio de comunicación privilegiado para el encuentro, porque hoy somos varios. Seguimos entonces admitiendo a los que llegan. Y si les parece, vamos comenzando con las presentaciones. Buenos días a todos. Muy bien. Me detengo porque veo que en la sala de espera se vacía y vuelve a llenarse. Entonces, damos un minutito a que lleguen. Les agradecemos que tengan el micrófono apagado cuando van ingresando. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí entonces. Bienvenidos a todos. Hoy es el encuentro 5 del ciclo Pensar e Innovar de la Universidad de San Andrés y vamos a hablar de inteligencia artificial generativa. Tenemos dos invitados ya en sala, gracias por estar ahí. Freddy Vivas es ingeniero, emprendedor, tecnólogo, CEO de Rocking Data, coordinador del programa Data and AI Strategy de la Universidad de San Andrés, autor de Cómo piensan las máquinas. A esta altura sospechamos que ha sido clonado porque no entendemos cómo hace para estar en tantas entrevistas y charlas por día, pero está aquí, no es un holograma, es Freddy Vivas que está en sala, y se suma también Tomás Balmaceda, doctor en filosofía. Tomás investiga la filosofía y sus cruces con la tecnología, es coordinador del programa Habilidades Inc., Influir, Narrar y Crear Comunidades en Culturas Digitales de la Universidad de San Andrés, autor de libros, podcasts, periodistas. Tomás siempre nos recuerda y nos enseña la importancia de hacernos buenas preguntas, así que allá vamos, Tom. Bienvenido, y por supuesto también está con nosotros Martina Rúa, nuestra host en Pensar e Innovar, periodista, especialista en innovación, tecnología y bienestar digital. Martu nos propone hacer un stop en estos encuentros para reflexionar sobre cómo estamos aprendiendo y nos vamos adaptando a estas nuevas tecnologías sin subestimar los cambios que traen aparejados. Soy Ana Salgado, directora de diseño de educación ejecutiva de San Andrés. Los invito entonces a ponerse cómodos, sigue llegando gente a la sala de espera, ya somos casi 160. Los invito a ponerse cómodos, mutear los mics para preservarnos del ruido ambiente y a estar conectados por el chat, donde seguiremos sus comentarios y preguntas que compartiremos al final del encuentro. Me ayudarán con eso mis colegas Dani Minitelo, Julieta Barrero, Sol Mollón, Pia Escoto, hay varios del equipo de Educación Ejecutiva, gracias a todos por estar ahí. Al finalizar el encuentro, y esto es importante, vamos a compartir un news con un mail al link de la grabación, estamos grabando, y una recomendación de lecturas especialmente preparada por Martina y sus invitados. ¿Estamos listos para arrancar, Martu? Estamos listos, Ana. Gracias y bienvenida. Bueno, muy bienvenidos a todos. La verdad, como decía Ana, es una alegría ver que tantas personas se interesan y se animan a hacer un parate en el medio de la vorágine para pensar e innovar. Como Ana presentaba, este ciclo es nuestro quinto encuentro. Ya hemos tratado temas como el trabajo híbrido, de dónde vienen las ideas, hablamos de la era inmersiva, también hablamos de diversidad. ¿Qué tienen en la cabeza los jóvenes? Nos preguntamos en uno de los últimos encuentros, y hoy queremos hablar de este tema que parece que levantás una piedra y ahí está. La inteligencia artificial se metió en cada conversación, en la conversación del domingo, en la conversación del trabajo, y amigos, ¿no?, que llegan por el chat y te dicen: Martu, esto me preocupa, esto me asusta, esto me entusiasma. Entonces nos pareció que valía y mucho hacer la pena, que valía mucho hacer un doble clic con expertos, con dos miradas que verán que son desde dos aristas diferentes, y por supuesto, como siempre hacemos en este ciclo, con ustedes como protagonistas en el chat. Es muy importante que ustedes dejen sus preguntas, las vamos a ir recogiendo y las vamos a ir contestando hacia el final del ciclo. Así que si están listos, yo estoy lista, vamos a arrancar con el encuentro de hoy.
Ana nos prometió que hoy estamos Freddy, Tomás y yo. Pero la verdad es que no le conté la verdad a Ana. No estamos solos. Vino alguien más. Nos da la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo encuentro de Pensar e Innovar, este ciclo de charlas que proponemos desde Educación Ejecutiva de la Universidad de San Andrés. Mi nombre es Elena, y en el encuentro de hoy me sumo a acompañar a Martu Rua, que estará en conversación con Tomás Balmaceda y Fridi Vivas para pensar, junto a ustedes, todas las implicancias del avance de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Gracias por sumarse y contamos con su activa participación para tener el mejor encuentro posible. Sin más introducción, Martu, bienvenida. Elena, muchas gracias y bienvenida a vos también a este encuentro. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de copilotos, vamos a hablar de colegas que empiezan a trabajar al lado nuestro, como Elena, como esta que ven acá, es una inteligencia artificial que se llama Synthesia, que se está utilizando en muchos eventos de la región, por ejemplo, para hacerla host, por ejemplo, para indicarle a las personas cómo va a ser el día, cómo va a ser la agenda, para hacer presentaciones. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿De qué se trata? ¿Cómo impacta nuestros trabajos? Son algunas de las preguntas que tenemos para hoy. Voy a hacer una breve intro porque me interesa y mucho hablar con los chicos sobre este tema, pero ustedes saben que como buena periodista, o no buena, pero como periodista, me interesa mirar un poco la cronología. ¿Qué pasó? Porque pasó de todo desde diciembre hasta hoy. Son muy pocos meses, chicos. Cuando hablamos de la evolución de la tecnología y hablamos de tecnologías que evolucionan de una manera incremental o exponencial, nos referimos a tecnologías como el ChatGPT. Entonces, no sé si vieron este gráfico, donde nos muestra que a Netflix le llevó 3.5 años llegar al 1.000.000 de usuarios. Al ChatGPT, a la versión anterior, le llevó 5 días. Cuando hablamos de exponencialidad, cuando hablamos de tecnologías al alcance de las manos de las personas que las pueden probar y que se pueden hacer preguntas y pueden jugar y las pueden desafiar, hablamos de esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a llevar el próximo ChatGPT o la de Google o Bing o las próximas inteligencias en ser adoptadas por millones de personas? Y esta es una de las preguntas que nos queremos hacer hoy con ustedes, pensando en esta aceleración de los pocos días que le llevó en el 2022, a fin del 2022, en 5 días, 1.000.000 de usuarios. Y entonces hagamos un poquito de historia, ¿sí? Y sabemos que no todos estamos en la misma página, podemos intuir que algo de ChatGPT, si vinieron a esta charla, ya escucharon, que tienen alguna duda, que tienen, o por lo menos lo estuvieron probando, estuvieron jugando, pero vamos a ir desde las bases, ¿no? ¿Qué pasó en diciembre? Bueno, llegó esta noticia que nos contaba que en noviembre se había lanzado una compañía. De repente en diciembre nos dieron un link al que podríamos entrar y nos pusimos a jugar, nos pusimos a hacer preguntas, nos sorprendimos, nos decepcionamos, pero la cuestión es que hubo ahí algo que parecía distinto. Es verdad, los chatbots ya existían hace muchos años, lo vamos a ver con Freddy, pero en este caso parecía distinto, parecía casi humano. Nos pedía perdón cuando se equivocaba, reformulaba cuando le pedíamos algo nuevo. En muchos casos era muy atinado en sus respuestas y en otra, un digno chamullo porteño lo que nos entregaba. Entonces, fue en diciembre, parece que fue hace un montón, pero fue hace unos pocos meses que esta tecnología se empezó a meter en nuestro día a día. Y en enero empezaron las consecuencias. Muy rápidamente, noticias como esta. Escuelas públicas de New York han prohibido el acceso al ChatGPT. Y empezamos a ver reacciones que empezaban de todo tipo de lugares, de escuelas, de organizaciones, que se empezaron a preguntar, ¿y yo qué hago con esto, no? ¿Qué hago con estas tecnologías? ¿Las prohíbo? ¿No? ¿Las abrazo? Preguntas que nos vamos a hacer también en el encuentro de hoy. Seguimos adelante, muy rápidamente en el mes de febrero, OpenAI se dio cuenta del gran interés que había despertado y salió a la cancha con la versión paga. ChatGPT Plus, esto ya era algo por suscripción donde vos podías pagar y hacer ya no un juego, sino intentos relacionados al trabajo, donde empezamos a ver cómo podíamos cambiar la manera en la que trabajábamos, acelerar en algunos casos, vamos a ver algunos usos interesantes que se estuvieron haciendo, pero fíjense
¿no? Cuando hablamos de un MVP rápido que sale a la cancha, la celeridad con la que estamos hablando. Algo que en diciembre llegó a nuestras manos, en febrero ya tenía una versión paga que se empezó a desarrollar y se empezó a estar al alcance de la mano. Una vez más, un mes después nada más, llegó esta carta. Seguramente han escuchado de esto, donde más de 1.100 personas firmaron una carta que pide pausar al desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Qué 1.100 personas? Científicos, empresarios, economistas como Yuval Harari, personas como Elon Musk, uno de los principales fundadores de OpenAI, que había estado con Sam Altman y había estado en esos principios y luego se fue, que dicen hay que pausar el desarrollo de estas inteligencias porque no sabemos a dónde podemos llegar, ¿no? Con alarmas que miraban el mediano y el largo plazo en esta carta interesante para leer. Creo que las podríamos discutir, pero por lo menos interesante que marcó un precedente. Hubo también una respuesta latinoamericana, y si no la leyeron los invito porque acá me parece que hubo algo muy interesante. Se llamó la Declaración de Montevideo sobre Inteligencia Artificial y su impacto en América Latina. Y acá tenemos una bajada que tiene mucho que ver con nuestras sociedades, ¿no? La carta de Elon marcaba un futuro distópico donde la inteligencia artificial con armas autónomas podían... Bueno, en América Latina, estos científicos, muchos argentinos, pero también de toda la región, pusieron los puntos sobre las IES sobre temas de derechos humanos, sobre cómo hacer tecnologías que tengan al humano en el centro, que ningún desarrollo puede estar por encima de los empleos, cómo vamos a desarrollar y a implantar estas tecnologías, pero cuidando el empleo, en lugares como Argentina, que tenemos un 48% de pobreza. Entonces, muy interesante, acá les dejo la Declaración de Montevideo, como les decía Ana, siempre van a recibir la PPT, van a recibir un montón de links para ahondar en los temas que hablamos hoy, pero esto es un punto al cual vamos a volver porque se marcan algunos lineamientos desde donde hay que pensar el desarrollo de la inteligencia artificial en nuestro país. Y bueno, entonces empezaron los popes del mundo a decir sus pronósticos. Por supuesto, Bill Gates también salió. Como saben, Microsoft es uno de los principales inversores de OpenAI, miles de millones de dólares en varias oleadas, es lo que ha puesto en OpenAI. Muchas personas se han sorprendido por esto, ¿no? Quizás lo veían venir desde el lado de Amazon, Apple, Google, pero Microsoft ahí dio un batacazo. Todas las otras compañías están ahora con lanzamientos de los cuales vamos a escuchar muy pronto. Bill Gates salió con esta comunicación en un newsletter que es muy activo, donde dice que realmente ha comenzado el tiempo de la inteligencia artificial y también marca un decálogo uno por uno donde nos muestra por qué cree que ahora realmente ha empezado con estas inteligencias artificiales generativas. De eso vamos a hablar con Freddy en un ratito. Seguimos adelante y en menos de un mes llegó una nueva versión del ChatGPT. Hoy vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué es distinto? ¿Se alimenta de otro lugar? ¿Se alimenta de más información? ¿Tiene más capacidades? OpenAI lanzó el ChatGPT 4 y vamos a pensar un poco cuáles son las propuestas que tiene esta versión y también a preguntarnos cuánto falta para que llegue la próxima. Y llegaron las legislaciones, ¿no? No podía ser de otra manera. Italia rápidamente dijo que quería prohibir el ChatGPT con efecto inmediato porque tenía serias dudas de su política de protección de datos. A esto le siguió Estados Unidos. Por ejemplo, Biden la semana pasada pidió 60 días para analizar, luego de eso tomar la decisión sobre cómo se iba a legislar esto. Alemania, Irlanda, varios países a nivel global están en este momento en pleno análisis de cómo se legislará o cómo se pensará estas tecnologías en los países, en las empresas. Las redes sociales hoy mismo se están preguntando si va a haber una marca cada vez que te llegue algo que fue intervenido por una inteligencia artificial, si va a tener que tener un sello o algo que nos indique que lo que estamos viendo fue intervenido artificialmente y no fue hecho por un humano. Entonces, nuestro amigo Elon sigue adelante,
primero nos dice, chicos, paren todo, se pausen todo. ¿Para qué? Para lanzar su propia empresa de inteligencia artificial. Esta noticia tiene menos de una semana, fíjense lo rápido que va todo esto. Y dijo, bueno, acá estoy yo, vamos con X.ai, esta es la compañía de inteligencia artificial que viene a asegurarnos que, nada, que los desarrollos van a ser buenos, benévolos, créanme, síganme, vótenme los buenos. Prácticamente esa es la comunicación que hace Elon Musk, y ya sabemos cómo son sus gerenciamientos de compañías como Twitter, etc. Así que bueno, en menos de un mes pasó de pedir que se pause a la inteligencia artificial y sus desarrollos a lanzar su propia compañía de inteligencia artificial. También salió Sundar Pichai, que es el CEO de Google. Vamos a ver muchas novedades en lo que respecta a inteligencia artificial desde el lado de Google. Lanzaron toda una suite, no sé si estuvieron viendo lo que es ahora usar el Google Translate, el Gmail, el Maps. La inteligencia artificial está metida, hasta realmente permea cada uno de los productos, y vamos a tener mucho también con Lambda y las nuevas versiones que van a lanzar ellos en los próximos días. Acá un salpiqué de noticias un poco caprichosas que fui viendo, que también las quería traer, y todo esto también para provocar un poco a mis compañeros con los que vamos a hablar ahora. Abras el diario que abras y te preguntes por la industria que te preguntes, hay cientos de noticias sobre cómo está cambiando la inteligencia artificial generativa las profesiones, ¿no? Por ejemplo, en las últimas semanas me tocó hablar con gente de retail, con gente de seguros, con gente de marketing. Me ponía a buscar y hay realmente decenas de noticias para cada una de las industrias. Y mucho nos preguntamos también por los empleos, ¿no? Una de las grandes preocupaciones, y de eso también vamos a hablar con los chicos, es qué pasa con los empleos. Una de las noticias de las últimas semanas es que los dobladores de películas se unen al ver peligrar su trabajo por la inteligencia artificial. Esto pasó en España, esto también está pasando en Argentina. Escuché una nota esta semana en la radio, donde los dobladores, ¿no? Los que hacen doblajes de películas, se están preguntando cómo vamos a seguir adelante, cómo se van a legislar y proteger los trabajos que están siendo muy vulnerados. No sé si han escuchado lo que están haciendo las inteligencias artificiales con las voces, y esto también despierta el tema de cómo vamos a hacer fact-checking, de cómo vamos a mirar la evidencia, cuando la evidencia puede realmente ser artificial ahora. Por otra parte, Claudia vende sus fotos íntimas, pero ella no existe. Son creadas con inteligencia artificial. Hay inteligencias simulando ser personas y venden sus fotos y hacen dinero. Alguien humano está haciendo dinero atrás de esto, seguramente. Pero bueno, Claudia está haciendo dinero con sus fotos íntimas, más allá de no ser una mujer de carne y hueso, entre algunas de las últimas noticias de esta semana. Se vienen grandes mejoras en productividad, al menos esa es la promesa. Creo que sí, acá hay algo interesante, lo podemos también discutir y preguntar. ChatGPT promete mejorar nuestra productividad radicalmente. Este informe del MIT, que después les vamos a linkear, está muy interesante, muestra ejemplos concretos de cómo, por ejemplo, un desarrollador de código puede pasar de una actividad de 15 minutos a resolverla en 1 minuto. Pensémoslo, hablemoslo. También les quiero recomendar esta nota de Olivia Sor, muy interesante, que publicó en el diario.ar, donde decía, ¿podría la inteligencia artificial cambiar nuestro pasado? Un enfoque novedoso que me hizo pensar. Ella dice que una de las áreas en la que la inteligencia artificial avanzó más rápido en los últimos meses es en la generación de imágenes. ¿Qué pasa si vemos fotos de cosas que no ocurrieron como si hubiesen ocurrido? ¿No? Siempre que miramos a la historia hay una reconstrucción por parte de los historiadores y más. Y ahora, ¿qué pasa con las imágenes que pueden ser también artificialmente producidas? ¿Cómo la vamos a consumir? ¿Cómo la vamos a entender? Es algo que nos podemos preguntar. La noticia del medio la puse porque me llamó la atención, me alarmó, donde dice que hay programas haciendo cosas que no se esperaban que se puedan hacer. Esto también lo dijo Sundar Pichai, el CEO de Google, donde alertó sobre que las inteligencias están haciendo cosas que no esperábamos que puedan hacer. Y eso es algo que me gustaría también preguntarle a Freddy si es posible y por qué nos dicen esto. Últimas noticias que les dejo por acá. Esta etapa del mundo fue muy comentada porque
tiene una foto completamente trucada, la gente reaccionó mal, por supuesto que abajo hay una bajadita que dice el gran desafío de la inteligencia artificial, ahí estaban dos políticos contrincantes como si estuviesen caminando de la mano. ¿Qué pasa cuando vemos? ¿Y qué pasa cuando se alimentan nuestros sesgos de confirmación? Recuerden que compartimos un 70% más las noticias falsas. Entonces, ¿qué pasa si estas inteligencias se alimentan de nuestros sesgos? Es algo que también queremos hablar hoy. Bueno, tenemos personas como Jorge Carrión, colega, que nos dice que el chat GPT-4 ya puede ganarse premios literarios. ¿Sí? ¿Puede? Pensémoslo. Otra noticia que llegó desde Perú: se dicta la primera sentencia con asistencia de la inteligencia artificial. Esto estamos hablando del derecho, de cómo se puede modificar la industria del derecho. Y después, bien distópico, llega Eliezer Yudkowsky, que es una persona reconocida a nivel global en lo que es inteligencia artificial, y nos dice, todos en la Tierra morirán. Tranqui este tipo de declaraciones, ¿no? Como para no inquietarse. Entonces, con toda esta intro, es que me gustaría ahora hablar con los chicos. Hablar desde lo técnico, para que podamos entender cómo está construir estas tecnologías, qué implican, qué significan, pero también que nos podamos hacer preguntas desde lo filosófico. ¿Cómo impactan en nuestras vidas? ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer para abrazarlas de la mejor manera posible? Así que ahora sí, le quiero dar la bienvenida a Freddy Vivas para sumarse a la conversación y arrancar a hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con el chat GPT-4? ¿Qué tenemos que saber y cómo impacta en nuestras vidas? Freddy, bienvenido, ¿cómo andás? Hola Martu, hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, me mataste, me llenaste de preguntas, o sea, no sé cómo voy a hacer para responder todo eso, pero por suerte también está Tomás ahí para ayudar. Me parece, como decían los expertos en todos estos temas de hace muchos años, es el tiempo más interesante para vivir, o sea, de eso no hay duda. Es una locura todo lo que estamos viviendo. Y antes de empezar a contarles un poquito más técnico cómo funciona todo esto atrás, porque para mí también hay una cuestión de entender más, también te ayuda a perder miedo, ¿no? O sea, cuando uno entiende y profundiza un poquito, se da cuenta de realmente cómo funciona y eso decís, bueno, no es tan preocupante como creía, o sí, vamos a ver en un ratito, pero algunos comentarios con eso que venías leyendo. Creo que una de las cosas que nos tenemos que cuidar más que la inteligencia artificial es el clickbait, ¿no? O sea, en los títulos que son engañosos. Y eso es una cosa con la que vamos a tener que convivir. No solo esos títulos que pueden ser engañosos, sino también incluso decorados con imágenes que no sean reales. Y vamos a charlar un poco de eso. Estamos hablando de la era en la que la inteligencia artificial se convirtió en una de las principales herramientas. Y cuando digo herramienta, justamente le estoy dando ese valor, ¿no? Cuando vos hablas de una herramienta, estás hablando de algo que usás, no de algo que funciona solo, ¿no? La inteligencia artificial como concepto tiene más de 50 años. Para los que les gusta el cine y la película, les recomiendo arrancar por el principio, que sería ver el Código Enigma, donde van a ver la historia de Alan Turing, que podríamos decir que es uno de los fundadores de las ciencias de la computación. Y la inteligencia artificial es una rama de las ciencias de la computación. Viene de ese mundo, y dentro de la inteligencia artificial hay diferentes mundos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el mundo de la visión artificial, que es cómo las máquinas ven, que es cuando yo agarro el celular y me pongo la cara, identifica y hace algo, identifica algo en las imágenes, en las fotos. Eso es visión artificial. También tenemos otro tipo de inteligencia artificial que se llama procesamiento de lenguaje natural, que sería cómo extraer contenidos o cosas de los textos. Y el último, que es este del que vamos a hablar ahora, es específicamente la inteligencia artificial generativa, que es la capacidad de las máquinas de generar contenido sintético. Así que les quiero compartir un ratito, no mucho, porque quiero que tengamos tiempo para charlar y discutir, porque lo que más vale me parece acá son sus preguntas. Ahí estoy yo, Freddy, junto al equipo, y lo primero que les quiero mostrar es esto. Este señor, no sé si lo conocen, vieron Odisea del Espacio probablemente,
Y si no la vieron, ya es un planazo de fin de semana, y si llueve mejor. Este es uno de los cerebros atrás del guión de esta película, una película que marcó toda una era. ¿Y por qué arranco por esto? Bueno, mucho de lo que vivimos hoy, alguien lo pensó quizás inspirado por la ciencia ficción. De hecho, por ejemplo, cosas como Alexa fueron cosas que surgieron de la niñez de Jeff Bezos. Jeff Bezos se inspiró jugando a hacer la computadora de Star Trek para después, muchos años más adelante, crear a Alexa, ¿no? Y la inteligencia artificial, como decíamos recién, es una simulación de la inteligencia humana. Específicamente, podemos decir que hay un tipo de inteligencia artificial que está formada por redes neuronales artificiales, y esas redes neuronales artificiales se comportan bastante parecido a cómo funciona nuestro cerebro. Por eso escuchamos palabras como aprendizaje, ¿no? Que si bien ni aprenden ni piensan las inteligencias artificiales como nosotros, hacen cosas bastante parecidas, ¿no? Pero no son lo mismo. Y eso también es importante decir. Cuando hablamos de inteligencia artificial, a mí me llama mucho la atención cómo hubo mucha gente que pudo ver el futuro, digamos, de estas cuestiones. Acá tenía un video de Arthur Clarke, pero no sé por qué no se ve, no importa, yo les digo el resumen del video. Decía que en el año 65 dijo que para el año 2000 iba a haber inteligencia artificial que escriba como un humano. En el 65 lo dijo. La erró por unos años, pero no estuvo tan mal, ¿eh? Y cuando hablamos de ChatGPT específicamente, que es lo que nos convoca, mucha gente me pregunta, ¿realmente cómo funciona ChatGPT? Y bueno, lo más parecido a ChatGPT es ese lorito que está ahí. Muchas veces están diciendo, ¿qué tiene que ver ChatGPT con un loro? Fíjense, este loro, por ejemplo, que está acá, puede imitar, a diferencia de ChatGPT, puede imitar y tener un vocabulario de hasta 2000 palabras. Ahora vamos a ver lo que hace diferente a ChatGPT del loro, pero no es tan distinto, ¿no? De hecho, hay varios papers donde algunas personas mencionan que ChatGPT sería una especie de loro estocástico. Dicen exactamente eso. Porque suelta palabras que están correlacionadas sin entender lo que dicen. Como si alguien vio o estuvo con un loro alguna vez, habla de una manera que parecería que entiende lo que está diciendo, parecería un humano, pero no lo es. Fíjense estas frases que están acá, y por ejemplo, Emily Bender, que es una especialista en el tema, es una lingüista computacional muy reconocida, dice que puede ser hasta algún peligro que estos loros estocásticos o estas inteligencias artificiales que escriben de manera similar a lo que es un humano, pueden ser peligrosos, ¿no? Y esto se refiere a cómo funciona la naturaleza de la generación de esos textos. A mí me pasó que yo hice mi libro hace casi 2 años, Cómo piensan las máquinas, con un prólogo escrito con GPT, que es el modelo de lenguaje que está atrás de ChatGPT. El modelo de lenguaje, que ahora vamos a ver qué significa, pero con ese modelo de lenguaje pude generar un prólogo, y me pasó durante estos últimos 2 años prácticamente, hasta noviembre del año pasado, que mucha gente lo leía y creía que lo había escrito yo. No me creían que realmente una máquina pudiera haber escrito con esa calidad. Yo el prólogo, en ese momento no existía el chat, pero existía una pantalla donde escribías ahí. Yo le pedí que escriba un texto sobre la inteligencia artificial y los humanos, y lo escribió y no tuvo ninguna modificación y quedó directamente sin el prólogo. Y eso realmente es impactante. Estamos hablando de 2 años cuando no existía ChatGPT y no existía la versión de GPT 3.5, que es la que se lanzó cuando estaba ChatGPT recién saliendo. Ahora está GPT-4, ¿no? Pero vamos a hablar un poco más de eso, ¿no? ¿Qué sería un modelo de lenguaje? O sea, y es importante también pensar que esto no va a ser una herramienta única. Como decía Martu, dentro de poco se viene Bard, que es la herramienta de Google para trabajar como competencia en ChatGPT. Para que tengan una idea, Bard está basado en Lambda, y Lambda, no sé si se acuerdan, es la que un ingeniero de Google hace un tiempito, interactuando, probándolo, dijo, che, esto que estamos viendo acá no es una máquina, esto es un humano, tiene la conciencia
de un niño de 7, 8 años, después lo echaron de Google, le dijeron, no, anda para allá. Y después esos textos de todas las conversaciones que se generaron están en Twitter, si ustedes tienen tiempo y no tienen tantos hobbies, como fue mi caso, los pueden leer todos. Y cuando leen todas esas conversaciones se van a dar cuenta de que es una locura lo que dijo ese tipo, aunque hay cosas que te pueden dar sospecha, porque en un momento él le dice a la inteligencia artificial, cuando la está probando, le dice, bueno, le pregunta sobre un tema, la inteligencia artificial le dice, eso lo vi cuando estaba cursando una materia en la facultad, él le dice, no puede ser, sos una inteligencia artificial, no vas a la facultad. Y la inteligencia artificial le dice, sí, es verdad, no voy a la facultad, pero te lo digo porque no quiero caerte mal. Entonces, ¿cuál es la lógica? Obviamente, te está queriendo mentir, y eso realmente es tremendo. Por lo tanto, se viene VAR, que va a competir con esto. Es interesante entender cómo funciona para atrás estos modelos, porque va a haber otros diferentes, y hay algunos que seguramente lo van a poder utilizar más fácil para sus proyectos personales incluso. Entonces, cuando hablamos de OpenAI, esto que presentaba Marco, ¿no? La empresa que generó ChatGPT, en la que estaba Elon Musk, que aparentemente quiso ser el capo de ahí, medio como se fue enojado, y bueno, pasa todo lo que pasa ahora. Lo importante es que este tipo de modelos funciona de la manera, como lo vamos a ver ahora, algo parecido a cuando usamos el celular, ¿no? Se los quiero comparar con algo que ustedes usan todos los días. Un modelo de lenguaje natural es un modelo que interpreta nuestras palabras. Antes, cuando interactuábamos con una máquina, teníamos que escribir código de programación. Ahora se está simplificando todo eso. Entonces, de hace 20 años, yo trabajo en el mundo de la computación más o menos desde el 92, 93, y veía esos códigos de programación totalmente duros, más parecidos al lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina está acá y el lenguaje natural está ahí delante de ustedes. El lenguaje de máquina es un lenguaje muy parecido al código hexadecimal que yo tengo acá en mi remera, el que acierte qué significa, le envío el regalo, no sé cómo. Pero el código máquina es un código que entienden solo las computadoras y nosotros casi no podemos escribir. El lenguaje natural es parecido al hablado y las máquinas ya entienden ese lenguaje, por lo tanto se simplifica el acceso a ellos, ¿no? El acceso a la interacción con las máquinas. Entonces, cuando hablamos de cómo producimos texto y esto del predictivo del celular, vamos a verlo en un ejemplo. Si ustedes están escribiendo hola, ¿no? Y les digo que lo prueben ahora, si quieren lo pueden probar ahora, mandarlo en WhatsApp a alguien, avísenle que están probando, porque si no van a decir está totalmente loco la persona que me está escribiendo esto. Cuando ustedes le escriben hola, le va a sugerir una palabra, ¿no? ¿Y cómo creen que esa palabra va a ser sugerida? ¿Por qué? Bueno, ahí aparecen los conceptos más interesantes de todo esto. Cuando decimos la inteligencia artificial es matemática, estadística y software, es porque nos estamos refiriendo a esto mismo. Si le pones hola, te va a decir hola, ¿cómo? ¿No? Hola, che, hola, campeón, hola, biblioteca no va a salir probablemente, porque fíjense cómo manejaría las probabilidades. Esa es la lógica que utiliza. Y esas probabilidades hacen que los textos tengan una estructura tremendamente buena. Y esa es la verdadera razón por la cual creemos que es casi un humano el motor de inteligencia artificial de estas herramientas. Porque la estructura es tan buena comparativamente con la que nosotros podríamos escribir. Pero no quiere decir que entiendan nada de lo que está ahí adentro. Maneja todo a través de estas probabilidades. Entonces, por ejemplo, imagínense si ustedes tuvieran una conversación como esa, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Viste-lo? ¿No? Si ustedes empiezan a probar eso, va a generar un texto súper estructurado y realmente no estamos hablando de algo tan distinto. La diferencia que vamos a ver ahora es que estos modelos GPT, estos modelos de lenguaje gigantes, están entrenados con muchísimos datos. La estructura que usan, como les decía antes, son de redes neuronales. ¿Y cuál es la diferencia entre una red neuronal artificial y la programación clásica? Porque por ahí están algunos escuchando y dicen, bueno, pero la programación existe hace un montón de años, hacíamos algoritmos hace 30, 40 años, es verdad. Pero esos algoritmos, la diferencia que tienen respecto a lo que estamos hablando acá, es que los algoritmos antes yo tenía que establecerle las reglas duras. Tenía que decirle, si pasa esto, hace esto. Si el usuario hace esto en todo caso, ¿no? Programación estructurada, programación por eventos, si alguien hace clic acá, hace tal cosa.
Si alguien mueve el mouse así, agrandale la letra, ¿no? Esas lógicas de programación son viejas. ¿Funcionan bien? Sí. Para muchos de los problemas que tenemos que resolver, funciona perfecto. O sea, vos a una máquina que te da bebidas y le pones un botón y está programado atrás para que si tu tarjeta no tiene crédito te salga un error. Pero no aprende esa máquina. Al otro día vas y va a aparecer lo mismo. No te conoce la cara, no hace nada. En cambio, estas herramientas tienen la capacidad de aprender, hago comillas. El aprender es diferente a nuestro aprender, pero básicamente usa los datos históricos de las cosas que van pasando para hacer predicciones de cuál es la mejor sugerencia que te puedo hacer. Y las redes neuronales artificiales, ¿qué hacen? Yo le paso muchos ejemplos y la red neuronal tiene la capacidad de inferir los patrones que identifican cada cosa dentro de esos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo le paso millones de imágenes de gatos o de perros, y cuando le muestro una imagen de un perro o un gato, puede identificar de qué estoy hablando. Y eso lo hace a partir de haberle dado muchos ejemplos. Si yo le paso imágenes de perros todos blanquitos, si le paso un perro negro, no lo va a identificar como un perro. Y ese concepto que parece tan naif puede ser peligroso, que después lo podemos charlar si quieren. Estamos hablando de los sesgos, ¿no? Freddy, te hago un Sí, comentario sí. porque me parece que acá hay una pregunta que está buena para aclarar lo que estás contando, que es esto. Cuando vos decís que la inteligencia artificial no entiende, lo que vos estás diciendo es que entiende de lenguaje, pero no entiende de conceptos. ¿Es así? Lo que entiende es el lenguaje, entiende qué palabra es más probable que venga después de esa, pero no entiende el concepto casa. No es que entiende cómo es una casa, no le evoca a lo que nosotros nos evoca la idea de una casa. Simplemente entiende el lenguaje, no entiende conceptos. ¿Es así? Exactamente así. Y te sumo una variable más. Acá estamos hablando de texto que genera texto, ¿no? Pero imaginemos que hablamos de otros sistemas de inteligencia artificial generativa, como son Midjourney, DALL-E 2, Stable Diffusion, que son herramientas para generar arte digital, ¿no? Lo que pasa ahí es que existe una relación entre una imagen y una palabra, que tampoco le evoca nada a la inteligencia artificial, pero sí, cuando vos le decís la palabra gato, conecta con millones de gatos que vio en algún momento, de imágenes de gatos que vio en algún momento. Por eso está entrenada, por eso la clave es que esté entrenada con millones de ejemplos. Y cuanto esos ejemplos sean más diversos, menos sesgo va a tener la inteligencia artificial. Entonces eso creo que es un tema que está bueno para debatir, ahí con Tommy también cuando venga se sume la conversación. Pero la clave de todo esto es que el texto ocupa poco lugar, es muy liviano. Si ustedes se fijan, crean un archivito en Notepad o algo así, en un disquete, me volví ochentoso, o en un pendrive de 1 giga, te van a entrar millones de archivitos. O sea, el texto es muy livianito, a diferencia de las imágenes o los videos. Y fíjense, como dice acá, se entrenó este poderoso motor de inteligencia artificial con 570 gigabytes de texto. O sea, imaginémonos toda la Wikipedia, billones de páginas web, un montón de blogs que hablan de determinados temas, de cine, de arte, de programación. Entonces, ¿qué pasa? No es que va a volverse un experto en todos los temas, pero sí va a tener conocimiento de muchos de esos temas. Y con eso va a poder construir información nueva. Ahí hay debates. Eso, si usa imágenes y crea otra imagen, ¿es creatividad? ¿Se está basando en algo que ya existía? Bueno, quizás la creatividad también viene un poco por ahí, ¿no? Hacer algo nuevo con cosas que ya existían. No sé, no importa. Ahí aparecen los billones y billones de parámetros con los que está entrenada. Hay mucho dinero puesto en esto. Las grandes empresas como Microsoft también disponibilizaron la nube, las herramientas como Azure, también para que esto pueda ser entrenado. Ahora, ¿cómo interactuamos con eso? Que probablemente me gustaría saber cuántos lo probaron. Usan este concepto de prompt. El prompt es como indicaciones, ¿no? Darle indicaciones a la inteligencia artificial. Que yo pienso que en un futuro vas a hacer esas indicaciones a través de un WhatsApp o alguna herramienta así, por audio. En vez de escribirlo, vas a decir, ChatGPT, ¿me podés enviar la información de las ventas de propiedades en Buenos Aires de los últimos meses, pero cruzado con tal y tal y tal? Y sí, ahí te mando la respuesta. ¿Te la leo o te la escribo? No sé. Léemela, listo, te la leo. Te la mandan en un audio, o lo que sea, ¿no? Esa interacción de promptear, hoy se ve como la clave. Cuanto yo más detallado sea
y más preciso, no solo que va a ser mejor el resultado, sino que va a llegar más rápido, porque yo le puedo hacer muchos filtros, ¿no? Eso es interesante para entender cómo funciona ChatGPT. Entonces, trata de predecir, como decíamos antes, la mejor palabra para resolver algo, ¿no? Entonces, una buena manera de interactuar con ChatGPT sería hacer preguntas lo mejor prompteada posible, ¿no? Con el mayor detalle posible. ¿Cómo hacen para resolver ese prompt que yo le doy? Bueno, tiene un corpus de texto gigante, tiene un algoritmo muy poderoso que tiene esa capacidad, ¿no? De entender un contexto, entender, entre comillas, de generar ordenamientos y también la capacidad de seguir instrucciones. Entonces yo le puedo dar pasos para generar una conversación un poco más compleja. Eso es nuevo. Antes yo con un chatbot casi que no podía interactuar y mantener un histórico de la conversación. Entre otras cosas, ese es un gran diferencial. Antes los chatbots que existen hace 15, 20 años y que la gente, no sé, veías un chatbot del banco y lo empezabas a decir cualquier cosa, eso sigue pasando, pero con un motor mucho más inteligente como es ChatGPT. Y bueno, eso es un poco un resumen de cómo funciona toda esta cosa. Me encantaría escuchar preguntas y tener discusiones sobre esto. Buenísimo, Freddy. Vamos a retomar en un ratito nada más Dale. con vos y con un montón de preguntas que también van surgiendo. Le invitamos a Tomás, también profe de UDESA, doctor en filosofía, para que nos ayude a pensar un poco nuestra relación con la tecnología, ¿no? En general, vamos a hacer también un doble clic en la inteligencia artificial y poder pensar la implicancia de estas tecnologías en nuestra vida. Tom, bienvenido a Pensar e Innovar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Martu? Muy contento de compartir este espacio con ustedes. Aproveché que tuve el ratito de Freddy y encontré el video que él quería, así que me parece que es este. Dura 30 Sí, señor. segundos, lo pongo para arrancar. Dale. Y luego viajamos un poquito más en el tiempo, pero me parecía que era un gran... So looking ahead to which certainly will occur in the lifetime of most people watching this interview, you've indicated possibility of artificial intelligence by the year 2000. What do you mean by that? Yes, well, this, in fact, is something which we have in the movie, this computer HAL, who takes over the operation. Many computer scientists think that we will develop, before the end of the century, machines which are intelligent by any way you care to define that word. In fact, there are some computers now that can carry on conversations with you over an electric typewriter, and people just will not believe they are talking to a machine, even though the present conversation is limited to rather restricted areas. But many scientists think that in the next century we will have machines which are more intelligent than us. And of course this may be one of the great divides in history. Como contó Freddy, Arthur C. Clarke, un gran autor del cuento en el cual se basa 2001. Esto es en el año 65. Vamos a ir un poquito más atrás. Quien adivine lo que es esto... So looking ahead to some of these Cola que le va a regalar un café de especialidad. ¿Quién sabe? No vale utilizar visión computarizada. ¿Quién sabe lo que es esto? No me pueden decir cosas pornográficas. En el chat, póngame qué les parece que es esto. A ver si alguien, capaz en la facu, en algún lado, en algún libro, lo haya visto. No lo sé. A ver, a Martu la tengo un poco perdida, lo veo perdido. Maru dice, en Grecia, bueno, nos vamos acercando. Un horno, dice Alejandro, es temprano para hablar de un horno. Vasija contenedora de café, todos se quieren ganar. La piedra rosera, una escultura, todos se quieren ganar el café de especialidad que te invita Ariel Urcola. Bueno, esto, así como lo ven, es el ombligo del mundo. ¿Ok? Uno pensaría que el ombligo del mundo... Yo pensaría que es la casa de mi ex, hay gente que pensaría que es la ciudad de Buenos Aires, otros que dirían que es Córdoba capital, o no sé, diferentes lugares del ombligo del mundo. Hay, esto se llama Ónfala, es parte de lo que en la antigua Grecia se creía que era el ombligo del mundo. El ombligo del mundo quedaba en Delfos, en un lugar que seguramente lo conozcan por su oráculo, ¿no? Una zona que tenía aguas termales y mucha actividad bajo tierra, que tenía unos ciertos vaos, una especie de vapores que surgían, y ahí se había armado el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos
es quizás el oráculo más conocido, más famoso. Ahí el dios Delfos aseguraba que quien lo visitaba y hacía una pregunta, iba a responder siempre una respuesta correcta. Entonces, personas de todas las polis asistían hasta el ombligo del mundo, hasta Delfos, para hacerle esa pregunta al dios. Imagínense qué poderoso y qué increíble podría ser tener la certeza de que alguien te va a responder correctamente cualquier pregunta que harías. Es un buen ejercicio preguntarse cuál sería la cuestión de cada uno. ¿Qué preguntarías si vos estás seguro que la respuesta va a ser la correcta? En ese lugar, no creo, de Delfos, se llenaba de gente, venía gente, como les contaba, de todos lados, cobraban entrada, en realidad cobraban entrada con un cabrito para sacrificar al dios, o una cesta con frutos, y eso se vendía alrededor de Delfos. La economía de Delfos se basaba en el oráculo, y esa respuesta era clave. Acá Alejandro me está haciendo un spoiler. Alejandro dice, la respuesta de los oráculos era muy ambigua, cada uno interpretaba lo suyo. Bueno, te iban invitando, había 3 famosos carteles a la hora de entrar. Perdonen el comentario medio snob, para los que alguna vez fueron a Disney, parecido a Disney, que haces una cola gigante y en el medio tratan de entretenerte para que no lo pienses. Había también carteles, y dentro de esos carteles hay uno que es como uno de los eslogans más importantes de la filosofía. Piensen que yo acá comparto espacio con Freddy, que es súper canchero, Rocking Data, yo vengo de una cosa de hace 2500 años. Bueno, ¿qué decía? Decía el famoso Nyochi Setun, ¿no? Conócete a ti mismo. Porque la idea era, bueno, para hacer una buena pregunta, tenés que saber, bueno, qué querés preguntar, ¿no? Clave. Y un poquito como contaba Alejandro en el chat, y como también dice Walter con los interpretadores, lo que pasaba era, se subía, en griego se llama Pitia, nosotros le diríamos pitonisa, ¿no? Se subía la Pitia, que era una mujer joven, que estaba con laureles, con un montón de ramas de distintas plantas que hoy diríamos aromáticas, una silla de 3 patas, una simbología clásica del ocultismo. Fíjense, si lo llegan a ver, está justamente en el... en una salida de estos vagos, de estos vapores, y ella inspiraba esos vapores que se le cruzaban el cuerpo con todas estas ramitas, y empezaba a hablar una lengua que nadie entendía, salvo los interpretadores, los sacerdotes. Y ahí están los sacerdotes tratando de interpretar. Entonces, hacías la pregunta, el oráculo justamente lo que hacía era, esos vaos pasaban por la pitonisa decía unas palabras, los sacerdotes te la interpretaban, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenías la respuesta a lo que vos estabas buscando. Un poquito más acá en el tiempo, en la década del 90, Ernesto Miklek me contó hace poco, es profesor de la universidad y también trabaja sobre datos, una historia. Se fue con la novia en la década del 90 a Mar del Plata, un poquito más cerca que Delfos, y no era exactamente el ombligo del mundo. Y ahí en Mar del Plata, en el Torreón del Monje, que es mi lugar favorito de Mar del Plata, después podemos discutir, había una máquina, como una de las primeras computadoras que él conoció. Y era alguien que hacía guita haciendo cartas astrales. ¿Y cómo hacía las cartas astrales? Le ponía que poner cuándo, cómo te llamabas, dónde naciste, a qué hora más o menos, y te generaba una carta natal. Esta es la carta natal real de Ernesto, que me lo permitió usar, está de vacaciones, así que aprovechamos, y puso, Ernesto, nacido el 15 de julio, es un nativo de Aries, con ascendente en Sagitario. Como Aries, Ernesto es enérgica, impulsivo, luchador. Bueno, nada, como pasa hoy en Instagram, cuando consultás esos horóscopos que querés compartir, son todo lo bueno, ¿viste? Y de última, si hay algo malo, es tipo, es tan sincero, ¿viste? Bueno, sí, para decirme eso, nada, decime que tengo olor a pata, contame la verdad. Buah, tenía eso, entonces estaba con la novia, entonces la novia en ese momento le dice, bueno, escúchame, quiero hacer la mía. Bueno, obvio, te pago y hacemos también la tuya. Hace la suya y le sale su novia Vanina en ese momento, es una persona de Escorpio con ascendente en Sagitario, como Escorpio, es intensa. Pero claro, ¿qué descubre? Descubre que como los dos son de Sagitario en su ascendente, el texto era el mismo. Entonces, la primera sorpresa que vos decías, qué espectacular, esto es la revolución. Yo no sé si Elon Musk hubiera puesto plata, pero muchos de nosotros hubiéramos puesto plata, hubiéramos sido contentos. De golpe le empezás a ver un poco los hilos, ¿no? Bueno, ¿por qué te digo todo esto? Porque de alguna manera el ChatGPT, tal como contó Martu al comienzo con todas esas noticias, están generando usos insólitos. Yo elegí otros 3 usos distintos de lo que marcó Martu que me parecen increíbles. El primero
es que hubo en febrero una crisis, esto parece gracioso pero es real, entre pastores en algunas iglesias de los Estados Unidos, porque los pastores empezaron a usar el ChatGPT para hacer los sermones, que es obvio. Imagínense que hacer sermones buenos, que le lleguen a la gente, que tengan, digamos, que sean cortos, atractivos todos los días. Entonces los pastores empezaron a hacer eso, pero quienes sabían sobre un poco de la Biblia se daban cuenta, como dijo muy bien Martina, la repito porque ella, las dos somos de provincia, con mucho chamullero porteño, bueno, los tres somos de provincia, sin decir nada, con mucho chamullero porteño, se dieron cuenta que el ChatGPT chamullaba, y el pastor chamullaba porque lo repetía, generó en serio un lío. No sé qué sucede acá en Argentina, no me extendería que algún cura esté usando para decirlo textualmente. Otro tema, en otras sociedades quizás un poco mejores que las nuestras, el psicoanálisis no está tan extendido. Entonces hay gente que no conoce quizás la experiencia terapéutica o no le parece tan cercana como nos parece a muchos de nosotros, y hay mucha gente que usa GPT como un terapeuta. Yo de hecho llego a 2 personas en Twitter que no tienen nada que ver de este mundo, que cuentan todas sus experiencias contándole sus problemas al chat GPT y las respuestas que consiguen, ¿no? Pensemos también eso que decía recién Freddy, que me pareció súper atractivo. Yo también tengo muchos problemas, vamos a hablar un ratito sobre las metáforas que usamos, y cómo el ChatGPT cuando usa una primera persona también te empieza a generar esta cercanía de que te parece que te puede decir algo. Imagínense darle parte de tu salud mental a este ChatGPT. Y por último, mucha gente que lo usa para lo que nada, ahí digo, me lo voy a decir de manera elegante para nadie me rete. Dolina creo que decía que lo que hacen las personas es cualquier cosa para mantener relaciones sexuales. Bueno, obviamente el ChatGPT terminó para el levante, en este caso en Tinder. Con Martu somos periodistas y también recibimos todos los días, gacetillas, noticias. Fíjense que el uso del ChatGPT en Tinder atrae tanto que ya hubo un estudio en la Argentina. Este es un correo electrónico que me llegó esta semana, el 11 de abril, hace 7 días. Ya una aplicación de citas ya hizo un estudio en la Argentina sobre cómo los argentinos usamos ChatGPT para usar Tinder. De vuelta, algo que quizás no dijimos explícitamente, pero con Freddy y con Martu pensamos. Si ustedes están acá y nunca lo usaron al ChatGPT, cuando termine este hermoso encuentro, úsenlo. Es gratis, hay que loguearse, úsenlo. Porque, como dijo al comienzo Martina, los miedos los tenés cuando no conocés del todo lo que está pasando. Pero ustedes piensen que hay mucha gente que lo usa tanto que incluso lo usa para poder mejorar su perfil de app de citas, ¿ok? El vínculo que yo les vengo a charlar en estos breves minutos, así empezamos con la conversación y la discusión, es justamente con la relación humanidad y tecnología, ¿no? Ahí Vero, con mayúsculas, indignadísima, dice, los humanos quedamos de adorno, totalmente anulados. Bueno, estamos viendo cómo va a ser ese ángulo, ¿no? Y parte de lo que vamos a charlar es ese vínculo. Es un vínculo que para mí, que yo soy un filósofo que me estoy especializando, que un filósofo de la tecnología, con mi grupo de investigación trabajamos sobre eso, es un vínculo muy relevante. ¿Por qué? Porque tecnología no es estrictamente lo último de lo último. Usamos tecnologías todo el tiempo. Nuestra especie, la especie de los como Homo sapiens sapiens, somos una especie muy rara, porque nuestra propia existencia está cruzada desde el comienzo con la tecnología. Es más, a veces hay gente que sospecha que es previa a los Homo sapiens sapiens, que ya teníamos otros primos lejanos o cercanos en el árbol genealógico evolutivo que ya usaban tecnología como nosotros. Lo que nos pasa también es que nosotros hace un montón que no somos meramente lo biológico. En esas ideas, esas fantasías que hay, bueno, regresemos a las fuentes, vivamos en un lugar en donde la tecnología no sea tan importante. Siempre la tecnología fue relevante. Tecnología es justamente estas creaciones en donde nosotros alteramos la realidad a partir de nuestras intenciones. Una tecnología central, el lenguaje, la lectocomprensión. Entonces, todo lo que estamos haciendo acá no sería posible si no pudiéramos conversar, charlar, tener, como tengo yo acá, libros con generaciones y generaciones de personas que nos dejaron sus ideas, su sabiduría. Entonces, siempre estamos cruzados por la tecnología. Esos nichos culturales, tecnológicos, son centrales a nuestra especie. Entonces, digamos, hay que abandonar esa idea de la naturaleza humana como una naturaleza humana en donde podríamos volver a los bosques o podríamos volver a la selva. La tecnología, además,
necesita ser interpretada en el marco de la sociedad. Todas estas preguntas que nos surgen, los comentarios que hizo Freddy, los que comentó Martu al comienzo, mucho de lo que estoy viendo que está saliendo ahí en el chat, se explica por la tecnología, pero por sobre todo por la inserción de la tecnología en la sociedad. Entonces, en ocasiones nos equivocamos cuando pensamos que solo tenemos que hablar de tecnología. La tecnología sola en el vacío no se entiende. La tecnología se entiende con la sociedad en la que está, podríamos decir, pongamos una palabra, lo discutamos si quieren, el tardocapitalismo o el capitalismo de plataformas, así se entiende eso, y podemos entender que un tipo como Elon Musk firma una carta para que se detenga 6 meses, dos minutos después saca su propia IA, hace un mes quería ser el CEO de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no podemos entender a la tecnología sin la sociedad, y tampoco podemos entender a la sociedad sin la tecnología. ¿Cómo vamos a entender lo que nos está pasando en lo laboral, en lo personal, en la manera en que nos relacionamos con los demás, en lo familiar, sin nada, las plataformas en las que estamos, por ejemplo? Y por otro lado, siempre es importante, un recuerdo que nos trae la filosofía de la tecnología no es moralmente neutra. ¿Qué quiere decir? Que tiene valores. ¿Quiere decir que es malísima? No. ¿Quiere decir que es buenísima? No. Lo que tenemos que tratar de entender es justamente cuál va a ser esa reflexión crítica. Espacios como este, que tienen que estar acompañados por nuestra propia experiencia. Tenemos que sacarnos esos miedos. Pendulamos generalmente en estas dos cosas, tecnofobia y tecnofilia. ¿Qué significa? Gente que abraza la tecnología porque le parece que va a ser lo mejor, que va a ser mejor que los humanos, que hay que usarla. Un poco lo que estamos viviendo hoy. Si se puede hacer con inteligencia artificial, lo hacemos con inteligencia artificial. O gente que la rechaza. No, ¿cómo que vamos a tener en el aula a una inteligencia artificial? ¿Cómo que un robot me va a operar? ¿Cómo puede ser que alguien se analice con inteligencia artificial? No, lo que buscamos es lo intermedio, es tratar de pensarlo. Ya lo que deberíamos hacer, ojalá pronto, es abandonar el punto de se puede hacer con inteligencia artificial, vamos a hacerlo con inteligencia artificial, a decir, se puede hacer con inteligencia artificial. ¿Deberíamos hacerlo con inteligencia artificial? No hay que pensarlo, no hay que buscarlo, tratar de encontrar eso, pero tal como muy bien describió Martu al comienzo, tenemos el problema del hype, tenemos el problema de que está de moda, que a veces sentimos que si en ciertos ámbitos no hablamos de esto, nos quedamos afuera, si en ciertos ámbitos no se usa, mi empresa va a quedar afuera, mi organización, la manera en que yo me manejo. Reflexionar en medio del hype es un lío y casi nunca sale bien, pero tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que encontrar espacios como este para poder compartirlo, porque nos encontramos después, un año después de este video que nos mostró Freddy, el video desde el año 65, en el año 66 ya nace esta idea de ELIZA o ELIZA, que era la idea de una inteligencia artificial que pudiera tener un vínculo, como una especie de diálogo terapéutico, ¿no? Fíjense, en el 66, se logró hacer muchos años después, en el 2005, pero hay algo de eso en donde, bueno, hace muchos años que estamos buscando llegar a poner esto. Y ahora, para ir terminando y empezamos a discutir, usamos este término, inteligencia artificial, primero, hasta la época que mencionó Freddy, hasta Turing, eran términos que eran un oxímoron. Unir inteligencia y artificial era una cosa, una locura. Si vuelven a ver el video de Clark, Clark dice, bueno, la gente va a pensar un tipo de inteligencia, porque a nadie se le ocurría decir que las máquinas eran inteligentes. Le parecía una locura. Tenemos una historia muy complicada de los seres humanos, porque hasta no hace mucho pensábamos que las mujeres no eran inteligentes, y hasta hace menos de 100 años había gente que pensaba que según el color de piel no eras inteligente, había leyes con eso, había tratados científicos con eso, había un sentido común de eso, que ahora que hayamos pensado que somos aparatos, que puede haber máquinas que piensan es increíblemente contemporáneo, tiene 10 años, es así. O sea, ahora lo vemos en todos lados, pero antes, si alguien decía una máquina que pensaba, te sorprendía. Era una cosa que no lo podías creer. Y también podríamos pensar, yo acá me uno a una pensadora que me gusta mucho, Kate Crawford, que dice, la inteligencia artificial ni es tan inteligente ni es tan artificial. ¿Qué significa que no es tan inteligente? Por un lado, que no es inteligente en el sentido de que los seres humanos somos inteligentes. Hay una parte de nuestra inteligencia que hace muy rápido. ¿Lo hace mejor? No lo hace mejor, lo hace más rápido. Entonces, también, ojo, porque cada vez que nos equivocamos, estos dispositivos se equivocan más rápido y de manera más poderosa. Y por otro lado, lo artificial, esto también lo hemos charlado en otros espacios con Freddy y con Martu,
tenemos que pensar en estas metáforas, ¿no? La metáfora, por ejemplo, de que piensan, de que entrenan, son las palabras que usamos. Pero muchas veces cuando usamos estas palabras, o estos términos, estas metáforas, iluminamos algo y ocultamos algo. ¿Qué es lo que se oculta cuando pensamos, por ejemplo, en un término, por ejemplo, como la nube, ¿no? Que a mí me encanta. La nube está en la nube, fíjate la nube, se cayó la nube. Una cosa etérea, se te ocurre que es una cosa como celestial. No, mirá, son procesadores, son servidores, están físicamente en algún lado, los que acá saben algo de derecho, muy complejo en qué lado están, algunos están en Argentina porque algunas leyes lo piden, pero en general no están acá, nuestros datos no están físicamente acá, y que están todo el tiempo chupando energía y contaminando el ambiente. Entonces, ¿qué es lo artificial? Bueno, mirá, por un lado es muy natural, o sea, estamos tomando un montón de recursos para poder lograrlo. Me muero por tener mi avatar que parezca que soy de steampunk, de qué sé yo. Bueno, ¿cuál es el costo de eso? Como que los que somos ochentosos, noventosos, nos acordábamos la capa de ozono. Bueno, te imaginabas por lo menos un agujero, que te caía un rayo. ¿Ahora tenemos idea de eso? Por supuesto, los más jóvenes tienen otra noción de ese impacto, pero no es que estamos todavía imaginando que cada vez que yo le pido al ChatGPT que me diga ¿cómo puedo mejorar mi relación de pareja? Muere un árbol. No sé, como que esa idea, viste, todavía no lo tenemos. Por eso para mí es muy interesante. Tenía otras cosas, pero creo que estamos bien de tiempo como para empezar a charlar. Creo que para mí tenemos que pensar en esas cuestiones. No me parece que el temor sea el mejor aliado para esto. Sí creo, tal como dijo Martu, y en eso coincido 100%, es un gran copiloto, es un gran compañero de trabajo, y solo menciono esto que me parece, les pido un minuto, 30 segundos de maldad, quiero ser un poco malo solamente, pero bueno, yo vengo del mundo de la educación y siempre trabajé y me interesa mucho el aula y todo eso, y yo siempre veía, no sé, hace 5 años, 3 años también, la idea era, hay que programar, que los chicos programen, que los jóvenes programen, no tenés laburo, programar, está perfecto, programen, divino. Yo de vuelta con todo mi bagaje de 2500 años de haber leído tipo cosas de otros siglos. Y ahora veo que, como dice Freddy, bueno, mirá, dentro de los trabajos que están ahí como diciendo, bueno, ¿quién te van a reemplazar o quién te va a acompañar de una manera muy fuerte? Y está en la programación, tal como contó Freddy, porque finalmente el lenguaje de la programación es un lenguaje mucho más sencillo que el natural. Entonces, ¿no será que finalmente los que venimos a contar algo somos muchos que estamos acá, que lo pensamos desde las humanidades, desde las ciencias blandas? Digo, me parece que este tipo de diálogos no tienen que estar dominados solo por los que saben inteligencia de datos. Creo que tenemos que meternos. Y para completar, y empezamos a charlar y vemos las preguntas, alguien preguntaba, no me acuerdo el nombre del asistente, que decía, bueno, ¿qué pasa con los conceptos? ¿No? ¿Pueden entender esos conceptos? Bueno, para mí ese tipo de preguntas son preguntas que surgen de la confusión de decir qué piensan. Ese es el problema, porque cualquier teoría de conceptos, si yo estudié filo de la mente toda mi primera parte, todos estos libros de acá son sobre conceptos, todos estos. Unos se llaman de hecho concepts directamente. Y el problema de los conceptos es que no sabemos bien qué sucede. En la época en que vimos ese video de Clark, los filósofos que trabajaban estos temas estaban imaginando los primeros proyectos de inteligencia artificial. Muy distintos a estos. Los primeros proyectos de inteligencia artificial lo que buscaban era que las máquinas pensasen como el cerebro humano. ¿Y qué pasó en los 70, comienzo de los 80? Los filósofos y los científicos dijeron, no sabemos nada de cómo funciona el cerebro. Falta un montón para conocerlo. Entonces ahora tenemos estas nuevas maneras de conocerlo. Entonces yo creo que preguntarnos si van a entender lo que es ese concepto es difícil porque nuestros conceptos están arraigados en nuestras experiencias, en nuestro cuerpo, en la interacción con los demás. Entonces lo veo complicado. Bueno, nada, charlemos, ahí lo veo a Freddy y seguro que Martu tiene también un montón de preguntas. Buenísimo, buenísimo, Tomás. Me abrís 1000 cosas, ahora las vamos a empezar a recorrer. Tenemos muchísimas preguntas también. Freddy, habías levantado la mano, te escuchamos. Sí, no, quería pelear con Tomás sobre la programación. Dale. Tomás siempre me quiere pelear y yo no, pero bueno, es un buen momento para arrancar, me parece. No. Lo de la programación, o sea, sí, cuando la programación se volvió como una herramienta y hubo mucha gente laburando en eso, era mucho más dura, mucho más compleja. También, por otro lado, lo que pasó fue que había menos cosas que necesitaban programación.
Y entonces se fue simplificando y uno hace software cada vez más rápido, pero también hay más demanda de cosas con software, porque se digitaliza todo, porque pasamos a laburar online, pasamos a pedir comida online, a buscar pareja online. Entonces necesitas más desarrolladores. Sí creo que puede ser que estas inteligencias artificiales como ChatGPT u otras simplifiquen los procesos, pero creo que por lo menos tenemos 5, 10 años donde esas profesiones van a seguir de altísima demanda. Hoy en Argentina tenés, los tres miramos un estudio, por lo menos 15.000 puestos no cubiertos en el mundo del desarrollo de software. O sea que yo conozco empresas donde hablo y me dicen, necesito gente, si tenés gente, mandame, así, todo el tiempo. Porque esa gente, obviamente hay toda una coyuntura específica relacionada también a la economía, donde gente que puede trabajar para Argentina se va a trabajar a España. En España, vos vas a España y te dicen, se me va a Alemania. Entonces hay como una cadena muy loca. En resumen, lo que quiero decir es, sí va a haber un impacto en la programación, pero sin duda eso todavía va a seguir cubierto por esta gran necesidad de estos profesionales. Gracias, Freddy. Bueno, mucho me dispararon los dos. Tom, en un momento decías, bueno, se pueden usar estas inteligencias artificiales, ¿hay que usarlas? Y esa es una pregunta que también me surgía esta semana con varias de las noticias. Por ejemplo, una de las principales plataformas de desarrollo de contenido a nivel global despidió al 90% de su plantilla. ¿Por qué? Porque la mayoría de los contenidos eran relacionados a copywriting, a marketing, algo que con estas inteligencias generativas se resuelve y muy bien. Entonces la pregunta es esta, ¿no? O con este informe de Goldman Sachs, que el título incendiario es 300 millones de trabajo están en riesgo, cuando entras es que 300 millones de trabajos serán modificados. Entonces, ¿qué opinan los dos respecto de esta suplantación de empleo, que es algo que genera mucho temor? ¿Y qué opinan de que si la tecnología está presente, cómo deberían las compañías o las empresas actuar de manera responsable para usarla sin herir profundamente el empleo o la economía de las sociedades? Mira, te digo lo que yo pienso brevemente. Me parece que ese es el gran debate que tenemos que tener, que es un debate amplio, que es un debate en donde, digamos, tiene que aparecer el rol del Estado en un momento histórico, coyuntural en la Argentina y en el mundo, en donde los estados están achicándose, o los que crecen son estados totalitarios, entonces hay que encontrar también ese punto de vista. Yo veo difícil que tantos trabajos se reemplacen, pero sí que vamos a estar acompañándonos. Digamos, hoy lo vemos en el ChatGPT, tu línea de tiempo mostró muy bien que todo empezó en noviembre, pero es posible que, nada, cuando ya se esté adentro del Word, de Microsoft Word, o de Google Docs, o de los mails, digo, cuando empiezan a aparecer esas extensiones mucho más cómodas, lo que pienso es que vamos a tener, quizás, yo lo pienso en términos de tareas, de 10 tareas que es mi trabajo, por lo que cobro 100 pesos, quizás 4 tareas las haga la inteligencia artificial. Ahora, no me puedo dar el lujo de cobrar 60 pesos, ¿no? Por supuesto que las compañías van a querer hacer eso. A mí me gusta pensar, como vieron en el pasado, y si uno, se retrotrae a la revolución industrial del siglo XIX en Inglaterra, cuando se empezaron a reemplazar los trabajos manuales por máquinas, hubo una hambruna. O sea, no fue una transición fácil. Entonces, yo siento que quizás podemos mantener ese sueño de las personas que dejen de estos trabajos digamos, programables o sistematizables, que se conviertan en un trabajo mejor, a veces incluso dicen más digno, más humano. Ahora, hay que abandonar la pretensión de que eso va a ser fácil, va a ser con muchas fricciones y va a tener que tener también un espacio para algún tipo de estrategia de bienestar, que es muy polémico, que no es algo agradable, pero bueno, coincido también con Freddy, obviamente, que eso hace que puedas volver a ser una oportunidad para nuestro país por el tipo de cambio que tenemos, por el tipo de talento, de educación que tenemos, pero bueno, para mí es el tema que hay que debatir hoy. Genial. Sí. No, pienso lo mismo, o sea, estamos hablando de una revolución, o sea, es muy loco, pero estamos viviendo una revolución industrial, capaz que no nos damos cuenta, estamos distraídos con el tema nuevo Shakira, con el Mundial, pero estamos en medio de una revolución industrial, específicamente una revolución de la industria del conocimiento. O sea, la industria del conocimiento es la industria creativa, la industria de la programación, la industria del diseño. Es espectacular, es una de las mayores fuentes de ingreso del país.
donde aparecen un montón de oportunidades, y la revolución de las máquinas se metió en eso, ¿no? Cosa que antes nunca había pasado. Entonces, hoy cuando ves trabajos como periodistas, diseñadores, programadores, lo que se ve es que todos están tratando de tomar la herramienta y usarla a su favor. No conozco gente que se dedique a alguna de las herramientas de nuestro conocimiento que te digan no probé la inteligencia artificial. Entonces, lo más probable que pase es que, como hay una frase que decía, que no te va a reemplazar una inteligencia artificial, en todo caso te puede reemplazar una persona que entiende de inteligencia artificial. Y lo que quiere decir, me parece eso, es que sin duda es un momento en el que se instala fuertemente el concepto de aprender toda la vida. Se instala muy fuertemente, siempre estuvo dando vueltas. Por lo menos yo que estoy en el mundo de la tecnología hace 20 y pico de años, nunca te pudiste quedar estancado. Siempre tuviste que aprender algo nuevo, lo que aprendiste 6 meses de vuelta, después era obsoleto, y lo que podríamos dar como el principal riesgo para mí es la velocidad con la que aparecen los cambios. Que quizás no todo el mundo está acostumbrado a eso. Y eso me parece que es lo más importante para tener en cuenta, ¿no? Chicos, tengo un montón de preguntas, así que les propongo que contestemos cortito para tratar de contestarle a todos los que están haciendo consultas. Esta, Freddy, te pregunto a vos, pregunta José, ¿el ChatGPT se basa en el concepto de singularidad? La singularidad apunta más al concepto de inteligencia artificial fuerte. Acá estamos hablando de una inteligencia artificial débil en el sentido de que es grande el modelo de lenguaje, pero se dedica a lenguaje. La inteligencia artificial fuerte sería todo tipo de inteligencia artificial unida en una cosa. Por decirlo simplemente, sería como una especie de Terminator. La inteligencia artificial fuerte no es como medio un concepto teórico, hay gente investigando en eso, probablemente nunca exista, o sea que ChatGPT no está en eso. Excelente. Federico le pregunta a Tomás, si la inteligencia artificial es mejor que el humano, más productiva, aprende mejor todos los días, sabe 1000 idiomas, no sufre, no se cansa, es más empática, ¿la IA vino a resolver problemas del humano o al humano? Me asusta que la inteligencia artificial se presente como el escenario ideal del humano productivo y del rendimiento. Obvio, sí, yo nunca diría que es mejor, porque esos términos valorativos, ¿no? Entonces, tendemos a evitarlos porque ni tenemos una única regla para saber qué es mejor o peor, ni tampoco podemos comparar cosas, ¿no? Digamos, a veces el lenguaje hace pensar que podemos compararnos. Yo creo que es muy rápido, como dije, para hacer ciertas cosas que a nosotros nos lleva más tiempo. Pero de algún modo tenemos que entender exactamente cómo cambia alguno de esos procesos. A mí lo que un poco, no sé si están en las preguntas, pero siempre surge, ¿no? Y un poco lo hemos charlado internamente los profesores de educación ejecutiva con respecto a lo que sucede en el aula. Para mí el problema del miedo que tenemos a que ChatGPT entre en el aula es que, bueno, resuelve bien un examen. Bueno, si uno piensa el proceso de aprender es un proceso en donde no importa el resultado final, importa todo, digamos, ese camino. Y ese camino lo tenés que hacer por más que al final ese examen te lo pueda hacer el ChatGPT. Aprender o no tiene otra cosa. Y coincido con Freddy y con cosas que hemos hablado con muchos que están acá. No es lifelong learning, cómo queremos aprender toda la vida. Yo sí creo que en ese hype hace que, así como hace 2500 años íbamos a preguntarle a un oráculo o íbamos a Mar del Plata a hacernos una carta natal porque pensábamos que ahí estaban las respuestas, hoy hay gente que cree que algo que tiene un buen manejo de lo coloquial y que te da con mucha certeza frases o respuestas que no son siempre ciertas, creo que eso hay que pensar por qué encontramos ahí un cierto alivio, que es un alivio ancestral, y en eso coincido con vos, digamos, responde a otras preguntas filosóficas, pero que insisto, para mí no es tanto la tecnología, sino cuál es el marco y la sociedad en la que se inserta esa tecnología. Estupendo. Rodrigo pregunta, ¿cuál sería el punto de equilibrio a lograr entre el hype y el aporte concreto que la inteligencia artificial puede generar en nuestra vida? Freddy. La inteligencia artificial primero hay que entenderla como muchísimo más que ChatGPT. ChatGPT es esta cosita chiquitita comparado a todo lo que se puede hacer. Hoy tenés aplicaciones de inteligencia artificial detectando manchas en la piel que pueden ser peligrosas, o haciendo que una empresa pueda predecir si
tiene que vender más o menos de un producto. O sea, hoy está aplicado a millones de cosas. ChatGPT, para mí, hoy es una herramienta de productividad. Es como una herramienta con la que puedes interactuar y te puede ayudar a pensar sobre algo, no mucho más que eso. De hecho, les cuento a los que no lo sabían que Freddy estuvo trabajando en la pandemia en una herramienta donde con inteligencia artificial podían detectar cuántas camas se iban a necesitar en un sanatorio de Buenos Aires y así ver cómo los recursos podían ser mejor distribuidos con justamente esta predecibilidad que le daba la inteligencia artificial. Entonces, realmente tiene un impacto en la vida de las personas cuando se utiliza así. Algunas más, nos quedan unos breves minutos, vamos a ser puntuales como siempre. Nos pregunta Darío, dejo una pregunta para ambos, ¿cómo es el tema de la personalización versus privacidad de información? Buen tema este que todavía no tocamos, el tema de privacidad, ¿no? De información, de hecho Sin también lugar a dudas, el de sí, derechos. Sí, el tema también de la propiedad intelectual, ¿no? Eso. Como vos bien contaste lo que sucedió en Italia, que también hay que leer, más allá del titular, se prohíbe ChatGPT porque no es claro de dónde sale la información. Algo que mostró Freddy en su slide, y que para los que somos un poco más nerds es impresionante, es que la data dura, digamos, donde se inspiró, lo que leyó, lo que aprendió, lo que se alimentó ChatGPT, fueron 500 gigas. Muchos de acá tenemos un disco rígido más grande que esto, el doble de 1 tera, ¿no? Entonces, pues todo este poder por solamente procesar 500 gigas de texto. Los textos son livianos, pero aún tiene que ver. Ahora, esos textos están sacados de todos lados. Entonces, digamos, ahí es una pregunta también sobre el derecho y decir, ok, esa información siempre era libre y gratuita, quizás en las plataformas de creación artística de imágenes, generativa de imágenes, eso es más candente todavía, porque muchos sospechan, la verdad que no sé si eso es cierto o no, he tenido discusiones, que se tomaron imágenes que estaban con copyright. Nosotros también como usuarios tenemos que hacer una autocrítica, y es que subimos a Instagram o a YouTube un montón de cosas que capaz son nuestras y las pusimos ahí y nada, los términos y condiciones hacen que no sean tan nuestros. Pero sí, sin lugar a dudas, la personalización trae muchos problemas acerca de nuestra privacidad. Solo voy a decir esto, también nuestro concepto de privacidad y de intimidad es un proceso que está cambiando, es un concepto que está cambiando completamente. No pensamos hoy que nuestra privacidad e intimidad es la misma que hace 5 años, real. Ni les cuento si pensamos hace 10 años. Vero pregunta quién regula. Bueno, es una gran pregunta, Vero. Recién se está empezando a pensar en legislación en algunos países. Te compartía esta idea de que Biden pidió 60 días para pensar qué va a hacer. Hay un montón de países pensando. Europa siempre está adelante en lo que es derechos digitales de las personas, pero estamos años luz. Definitivamente siempre estas tecnologías llegan, rompen todo y después es que se empieza a legislar. Sí, Tomás. Ya digo un mini comentario tonto. Como dijiste vos, la Unión Europea siempre está pensando antes. Nosotros venimos trabajando con personas de distintos ámbitos, mirando las guidelines, las líneas de trabajo de la Unión Europea. Hace 5 años que se están haciendo y hay distintas etapas, y nosotros en el grupo y con abogados y con gente de procesamiento del lenguaje y computación lo trabajamos un montón mirando lo que hacía la Unión Europea. Se iba a presentar en febrero, 5 años de trabajo, veníamos laburando, pensándolo, viendo qué iban a hacer los europeos, lo pausaron por ChatGPT. Claro. Porque después de 5 años de trabajo y de todos los países, porque cuando esas guidelines se aplican a 18 países a la vez, es una locura, y lo pausaron por algo que empezó en noviembre. Es una locura. Digo, no es que se va a cancelar, pero dijeron, che, ¿esto se adapta? Hace 5 años que laburamos de esto y en noviembre nos cambió. Y acá, nada, después en los links que van a mandar mañana voy a sumarle, digo, Ana, hay una charla en inglés para Spotify, seguro que hay una buena traducción, con el CEO del ChatGPT, y CEO de OpenAI. Es una empresa muy diferente a las empresas que siempre conocimos. No es de los gigantes. Es un CEO que habla sin cassette y es un CEO que además le está un poco pintando la cara a los grandes. Yo no sé si al final del día va a llegar, ¿no? Muy lejos OpenAI. Pero hay también una cosa media revolucionaria de lanzar algo muy nuevito, sin tantos controles, que también modificó el escenario. Sí, Freddy. Una cosita. Para mí, hay un concepto que todavía no tenemos claro atrás de todo esto que está pasando, que es, creemos que lo que pasa en el mundo digital no existe. Es como,
es más filosófico lo que se esté diciendo, ¿no? Pero es como, bueno, es digital. Puteemos a alguien en Twitter, no pasa nada. Subamos esta foto, total, es online. Eso es un error gravísimo, que está debajo de los fundamentos de todas las cosas que hacemos mal en el mundo digital. Yo no pondría la pelota del otro lado, no pondría el gobierno tiene que legislar, los gobiernos, las empresas tienen que hacer tal, yo me corro todo eso. Y digo, nosotros vamos a firmar un contrato de alquiler del lugar, ¿lo leemos o no? Lo leemos. Bajamos algo, subimos, todo lo que está, todas las cosas que nos parecen medias turbias de las herramientas, realmente están dichas en algún lado. Y las empresas se cubren muy bien en decirlas, para que nosotros después nos reclamemos. Por otro lado, podemos criticar que, por ejemplo, ChatGPT salió como beta y que no hay algunas cosas que no están resueltas, que se filtró data, por eso en Italia se quejaron porque obviamente se filtró data de gente que pagó el upgrade ese de $20 y se reveló data. Podemos quejarnos de todo eso, pero para mí hay un concepto que le podríamos decir ciudadano de datos o ciudadanía digital, si queremos hablar de algo más arriba, que involucra toda esta responsabilidad que tenemos nosotros con el uso de los datos y lo que hacemos en las redes y en todas las cosas que interactuamos digitalmente. No nos la hacen fácil igual, los términos y condiciones no son exactamente algo claro de entender, pero sí es verdad que ciudadanía digital tendría que ser una materia desde primer grado para poder entender realmente cuál es nuestro rol como protagonistas de este estado digital en el que estamos viviendo. Completo algo, lo último, perdón si me meto, pero digo, estamos en un año electoral en la Argentina y como contamos recién, la manipulación de datos, muchos de acá entramos pensando que era el Papa en una campera cool, y como dijo Martu, también se está aplicando para las voces, ¿no? Y imitan con poco elemento voces muy buenos. Quizás no lo veamos en redes sociales, pero ¿qué pasa si mañana nos llega en WhatsApp un audio de un candidato a presidente y haciendo que quiere coimear a alguien, o puteando a alguien de su coalición, de cualquier lado? ¿Cuánto llevamos en pensar eso es real, eso no es real? ¿Cuánto está esta idea de, seguro que es real, pero le están pagando a Clarín para que no lo diga, La Nación no lo cuenta porque no puede? Bueno, tenemos que también esta ciudadanía digital, tomando también lo que dice Freddy del Lifelong Learning, entender nosotros qué vamos a hacer para no caer, no con un papa vestido canchero, sino en algo más complejo en este año electoral que se van a tirar con de todo. Bueno, vamos a ir cerrando. Florencia dice en Twitter aparecen estos 1000 hilos de, viste, es verdad, entras y te dice las 1000 maneras en las cuales la IA te va a cambiar la vida, mira este hilo, y agarra un FOMO, ¿no? Y uno empieza pero bueno, son clickbaits. Mi recomendación sería que trates de no entrar mucho, son realmente cuentas que buscan popularidad, por lo general son contenidos que al final terminan vendiéndote una aplicación o algo para hacerlo. Quizás sí, como decía Tomás, poder entender y mirar la declaración de Montevideo, es algo que les recomiendo, que vean desde dónde se está tratando de pensar estos temas, qué dice el fundador de OpenAI sobre cómo podemos usar estas tecnologías, y vayan intentando ustedes, háganse preguntas en cada una de sus industrias a ver qué puede funcionar y qué es hype y qué es humo. Creo que lo vamos a poder definir entre todos. Bueno, hemos abierto un primer capítulo, seguramente esto tendrá algún capítulo más, porque ChatGPT 5 debe estar a la vuelta de la esquina. Queremos agradecerle profundamente a todos por haberse tomado esta hora y media para salir de la vorágine. El ciclo Pensar e Innovar busca eso, que nos animemos a hacernos preguntas que impactan en nuestro día a día, y bueno, ha respondido, ha despertado mucho interés, así que vamos a seguir con ustedes. Vamos a enviarles mañana un montón de información para que puedan seguir ahondando. Por supuesto, todo el equipo de Educación Ejecutiva Agudeza queda a mano para lo que necesiten. Y este ciclo es abierto, así que propongan de qué quieren escuchar los próximos encuentros, qué les interesa, qué les preocupa, qué quieren. Bueno, nosotros vamos a estar ahí. Ana, te invito a cerrar y muchas gracias a todos por estar acá. Gracias a ustedes, Martu, Freddy, Tomás, siempre es un placer escucharlos, y como Martu prometió, vamos a mandar esta news con novedades y en breve les pasaremos la fecha del próximo encuentro. Gracias a todos por estar y seguimos en contacto. Buenos días a todos. Chau, chau. Gracias.